Buen día para todos. En esta ocasión traigo un nuevo tutorial de Cinema 4D y este se trata de cómo hacer un control para animar una pelota. Este es uno de los ejercicios básicos y podemos decir que obligatorio cuando estamos aprendiendo a animar aprendiendo a animar tanto en 2D como en 3D. Es un ejercicio que es bastante importante cuando uno está iniciando en el mundo de la animación. Entonces, acá vemos lo que vamos a hacer, un pequeño salto de una pelota y vamos a aplicar acá uno de los principios de la animación que es el squash y el stretch. Em, Esto es lo mismo que estirar o encoger. Entonces, lo que vamos a hacer es darle esos principios a esta pequeña pelota. Y para lograr hacer esto de una forma más fácil y no hacerlo, digamos que cambiando los parámetros manualmente, vamos a crear un control y ese control lo vamos a generar con Expresso. Expresso es una de las herramientas, pues, digamos que muy importante en Cinema 4D, porque ahí, pues, digamos que en otros programas no tienen este tipo, o sea, se maneja diferente. Pero este sí, porque hay muchas cosas que son muy similares entre los programas de 3D que se manejan de la misma manera. Pero este, digamos que en Cinema tiene una de las herramientas que nos facilita el trabajo porque con este podemos hacer una serie de controles. Algunos son, digamos que bastante lógicos y otros pues sí tienen un poco más de complejidad, pero es una herramienta que nos va a ahorrar mucho trabajo. En el caso de esta pelota, pues entonces lo que voy a generar es un control. Con ese control eh, voy a poder manipular la masa de esa pelota. Entonces, cuando la pelota se encoge, ella cambia varios aspectos que digamos que son el ancho, se vuelve más ancha al, al ser apretada desde la parte de arriba, entonces se va a volver más ancha y cuando se estira se va a volver más delgada en su centro. Entonces esa masa tiene que ser constante, o sea, se va a encoger y se va a estirar. Entonces al estirarse se encoge y al encogerse se ancha de los lados. Entonces lo que vamos a hacer con Expresso es hacer ese tipo de control para que no tengamos que manipularlo, digamos que manualmente, ir cambiando las tres escalas. Por ejemplo, acá lo que vamos a manipular es la escala, porque se va a estirar, a encoger, a volverse más ancha y más delgada. Entonces tendríamos que cambiar una serie de parámetros a medida que vamos haciendo la animación. Pero con este control vamos a poder, solo con ese control, vamos a manipular todos esos parámetros que se necesitan
para lograr ese efecto de- del squash y el stretch, estirar y encoger. Entonces vamos a empezar. Aquí pues es una cuestión como de análisis al principio. Tenemos que tener en cuenta. Si vemos acá en reposo, pues la pelota tiene su aspecto normal. Vamos a acercarlo. Y acá en este punto vemos que se encoge y al encogerse se va a volver más ancha. Al estirarse, al salir ya disparada hacia arriba, vemos que se alarga su longitud y se encoge el ancho. Su cintura se vuelve más pequeña. Pues prácticamente esto es lo que tenemos que controlar a medida que va saltando. Aquí tengo un esquema que nos ayuda como a entender el aspecto de acá de squash. Entonces vemos que se ancha hacia los lados, el estrés se alarga, pero su cintura cambia y acá tenemos la normal. Y lo que vamos a realizar es este salto. Acá vemos que al iniciar tiene un aspecto normal en el frame 10, la vamos a encoger en el frame 12, la empezamos ya a estirar y cuando ella llega a la mitad del salto, vuelve y queda en una posición normal. Al ir bajando, se va a ir a estirar, se va a estirar. Cuando llega al piso, llega estirada y el golpe la hace encogerse y va a tener un pequeño giro hacia adelante del mismo impulso que lleva. Entonces se va a encoger y se va a girar un tris. Luego va a tomar su, su ángulo normal, se va a estirar un poquito más de lo normal y vuelve a la posición normal. Esta azul nos muestra eh, ese pequeño rebote al final. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar. Acá en la parte de arriba tengo dos aspectos que al encoger se aumenta entonces la escala X y la escala Z y la escala Y se disminuye al encogerse. Al estirarse entonces es la contraria, entonces se disminuye la cintura y es en el X y en el Z y se aumenta, acá vemos el stretch, se aumenta su altura. Acá tengo los porcentajes que le apliqué a la pelota. Entonces vamos a empezar con un archivo nuevo. Aquí podemos coger la pelotica, le podemos cambiar el tamaño. Lo que le vamos a hacer es aumentarle los segmentos. Vamos a dejarlo en 40 y la vamos a hacer editable. Entonces acá tenemos varios aspectos, pero como les digo, acá los que nos importan son estos de acá, que es la escala, porque eso es lo que nos va a cambiar. Entonces nos va a volver así. Pero acá vemos que cuando ella se encoge, no nos cambia
su aspecto, su escala, su escala, la escala prácticamente de acá del centro no nos cambia. Y vemos que cuando una pelota se encoge, esa masa que está en la parte, o sea, en la parte de arriba se expande hacia los lados. Entonces, cuando escuchamos la pelota, esa se tiene que anchar. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a manejar acá. Entonces, si nosotros la disminuimos acá, estos dos parámetros en X y en Z tienen que aumentar de igual forma. Digamos que podemos dejar en 1.2 y 1.2. Entonces así ya tendríamos un cambio correcto del estado que necesitamos. O sea, cuando él se... Y al contrario, entonces, como ya les dije, al estirarse, entonces se va a tener que escoger y tenemos que mover. O sea, estos tres ejes de la escala, o sea, la escala X, escala Y y escala Z, tienen que ser modificados. Entonces, todo esto en normal tiene que quedar en uno. La escala tiene que estar en uno para que quede la esfera perfecta. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, como vemos acá, si yo lo reduzco esto, y si yo tuviera esto en un piso, pues me va a quedar, cuando yo lo disminuyo acá, pues va a quedar en el aire la pelota. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el eje de posición. Entonces, vamos acá a un ara frontal y cambiamos el eje al suelo, acá. La vamos a colocar acá en el gizmo, lo vamos a colocar acá en, en cero, para que todo nos quede en cero, la posición. Y ahora sí, entonces tendríamos ya nuestra pelota. Y ahora entonces lo que voy a hacer es generar un control que me permita eh, controlar todo lo que es el estrés y el squash con los parámetros completos, o sea que yo no tenga que estar moviendo esos tres botones acá, porque pues así se puede hacer, pero pues sería mucho más complicado. Entonces, esto que voy a hacer en Expresso es para que me facilite el trabajo, o sea que me ahorre tiempo a la hora de animar algo acá. Voy a generar un control, lo voy a dejar vamos a decir que en 80. Y lo que voy a hacer con esto es que cuando yo lo oprima, se va a oprimir la pelota y cuando yo lo estire hacia arriba, se va a estirar. Entonces ahí yo ya voy a tener, con este solo control, voy a manejar seis, seis diferentes parámetros que componen nuestro, nuestra escala. Es tanto en el X, en el y en el Z son los que tengo que manipular. Y eso se logra entonces con Expresso. Al inicio, pues, que yo, pues, también me sucedió cuando yo vi los primeros ejercicios vi algunos rigging que ya se hacían con Expresso. Lo primero que vi fue en Expresso fue un vuelo de pájaro, entonces las alas las controlaban por medio de Expresso.
Y pues lógicamente cuando yo vi eso, pues dije, uy, no, eso ya es como para personas ya que hagan programación y cosas así. Pero no, realmente expreso, aunque como les digo, hay cosas que son bastante lógicas de hacer y es las que les voy a enseñar cómo hacerla, digamos, en este ejercicio. Es algo muy lógico, solo tengo que tener en cuenta los parámetros y eso mismo entonces lo voy a pasar a Express. Entonces hagámoslo para que me entiendan de qué estoy hablando. Em, Ahora entonces lo que tenemos que hacer es, em, vamos aquí a darle en círculo, le vamos a dar control, control escala. A colocar así, le podemos colocar cualquier nombre ahí. Como les digo, entonces la idea es que este control me ayude a manipular estos tres aspectos que tengo acá, lo que son la escala X, escala Y y escala Z. Entonces, con dos movimientos, abajo y arriba, voy a poder manipular estas tres. Eso es lo que se hace. Entonces, prácticamente expreso, entonces, eso es lo que me permite cambiar una acción por, en este caso, varias, que son estos tres aspectos. Entonces, vamos ahora acá, le damos clic derecho y le decimos acá donde dice Script, etiquetas, le damos Expreso. Acá entonces nos sale un cuadro, que es donde vamos a plantear lo que queremos hacer. Entonces vamos acá y esto lo arrastramos acá a nuestro tablero y ahora vamos acá a la esfera y la colocamos acá. A esta le vamos a cambiar el nombre a pelota. Automáticamente se cambia aquí también. Y aquí lo entonces, como le digo, es cuestión de solo lógica. Entonces, como les digo, lo que voy a hacer es con este control moverlo de arriba a abajo. O sea que voy a manejar el eje X, el eje Y para manipular el, la escala de la pelota. Como les digo, la escala tiene, la pelota tiene tres, tres, tres ejes. Entonces la X, la Y y la Z. Esas tengo que transportarlas acá. Y acá, como les digo, entonces la idea es que con este control, moviéndolo de arriba a abajo, que es coordenada, transformar, y le voy a colocar posición Y, porque esa es la que yo voy a manipular. Como les digo, este ejercicio es muy lógico, entonces es bastante fácil de entenderlo. Y así son muchos de los ejercicios que hay que hacer con Expreso. Y verán que, o sea, al principio, como les digo, como que uno ve todas estas cajitas y como que dice, "Uy, es complicado". Pero no, es realmente muy lógico de entender. Entonces, como les digo, en esta pelota, estos tres aspectos son los que tengo que llevar acá. Entonces vamos acá al azul, que es
O sea, esto tiene una salida que son las rojas y una entrada que son las azules. Entonces en esta voy a ir a transformar y como les digo acá lo que necesitamos es la escala. Entonces necesitamos la escala X, transformar, escala Y, coordenadas, transformar, escala Z. Entonces estos tres aspectos los coloqué acá. La X, la Y y la Z. Escala, escala y escala. Entonces lo que voy a hacer es que esto me va a controlar estos tres aspectos. Entonces para lograr eso, acá es lo único hay que casi siempre se va a repetir y es que, o sea, para lograr que este parámetro me cambie estos tres, se necesita un rango de mapeo. Así se llama acá en Expreso. Entonces lo busco, le doy clic derecho y le doy acá donde dice Expreso, calcular, nuevo nodo, Expreso, calcular y acá dice rango de mapeo. Este prácticamente que se usa casi en todos los ejercicios de Expreso. Entonces esto lo que me va a cambiar es unos parámetros por otros. Entonces, antes de, mm, de ya conectar las cosas, aquí lo que tengo que conectar es esto a esto donde dice entrada y una salida que me va a conectar a estas. Si yo no uso esta acá, me va a calcular, él me va a calcular ese movimiento sin ninguna especificación de cuánto es que tengo que cambiar en estos aspectos. Entonces me lo va a cambiar, eh, digamos que proporcionalmente. Pero acá el movimiento no va a ser proporcional. O sea, aquí yo le puedo hacer que este control se mueva bastante, puede cambiar de 1000 o de 100. Entonces le puedo colocar cualquier para que me genere este movimiento acá. Entonces este rango de mapeo lo que me va a hacer es cambiar esa proporción por la que yo le dé. Entonces lo vamos a hacer acá. Entonces para cada una de estas necesito un rango de mapeo. Entonces con control yo jalo y se crea uno nuevo. Con control genero uno nuevo. Con estas voy a conectar cada una de estas escalas. Entonces antes de irme allá, tengo que anotar cuánto es que necesito de cada cosa. Entonces, este yo lo puedo, digamos que manipular, que 50 centímetros hacia arriba y 50 centímetros hacia abajo. Ese es el parámetro que yo le voy a dar para que me genere el estiramiento y el encogimiento. Entonces tengo una escala aquí de movimiento de 50 y 50, a menos 50 y 50, o sea, el espacio que yo le voy a dar es de 100. Pues antes de todo esto, tengo que hacer que
todo esto quede en cero, para no tener problemas. Entonces le digo que congelar todo acá, entonces me queda en cero, y la escala sí tiene que estar en uno, y así tiene que estar lo mismo, entonces me quedo todo en cero. Y ahora entonces lo que voy a hacer es empezar a anotar cuánto es que lo voy a empezar cuánto es que lo necesito cambiar ese aspecto. Entonces, decimos que en la escala lo puedo dejar cuando él está estirado, puede ser a una altura de 1.2, puede ser 1.3, ¿sí? Y cuando él se encoge, puede ser 1.7, 1.70, y creo que aquí yo creo que así estaría bien. Espera cómo se ve en 8. Podría ser acá 0.8. Entonces yo anoto estos parámetros. Entonces, lo mínimo, o sea, cuando él se encoge sería una escala de 0.8. Cuando él se estira sería una escala de yo creo que 1.2 está bien. 1.2 y 0.8. Pues lo voy a manipular así. Entonces, cuando está en 0.8 la pelota, 0. En 0.8 la pelota, entonces este control lo voy a colocar acá. Acá entonces le voy a dar congelar todo, o sea, para que acá cuando yo lo espiche, y tengo que congelar -50, le voy a dar acá. Entonces -50, y cuando él tiene 1.1, es que estoy mal, es en la pelota. Cuando tengo 0.8, entonces nuestro círculo tiene que estar en -50. Ahora me voy a la pelota en 0.8, tengo que estar en -50. Ahora, en, en la pelota, entonces, 1.2, 1.22, nuestra escala tiene que estar, nuestro, nuestro círculo, digamos que lo podemos dejar en 50 para que nos quede como, pues, prácticamente. Entonces, en, ¿en qué? Cuando la pelota está estirada en 1.22, nuestra pelota sube hasta 50. Entonces, eso es lo que tenemos que anotar. Pues, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nuestro movimiento, posición Y, va a estar en un rango del -50 al 50 positivo.
sea, ese es el movimiento que nosotros le vamos a dar acá. Y entonces acá en el rango de mapeo, en la escala X, la escala Y es la que nos va a cambiar el tamaño de la altura de nuestra pelota, y ese entonces lo vamos a tener en cuenta. Entonces, en la escala Y, el más alto, lo máximo va a ser de 1.22, 1.22, y el mínimo va a ser de 0.8. Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta cuando movamos nuestra escala. Entonces, vamos a colocar esto en normal, o sea, nuestra posición normal. Aquí también entonces en cero. Y así entonces sería nuestro inicio. Entonces, antes de conectar cualquier cosa, eso es lo que tenemos que cuadrar primero. Bueno, entonces vamos a empezar con la Y, que ya la medimos acá. Entonces lo que hago es conectarla con una estiro acá en esa bolita que tengo acá. La conecto aquí a la entrada y esa salida la voy a colocar en la escala Y, que fue la que ya saqué nuestros parámetros. Entonces ahí al principio se nos va a ver así porque no hemos cambiado esos parámetros que le vamos a dar. Entonces, acá, en este caso, como son centímetros, lo que se me va a mover acá y la escala también, entonces se me va a cuadrar. Entonces acá no le voy a mover nada. Ya fuera, por ejemplo, si yo voy a hacer una posición y la voy a convertir en una rotación, entonces acá le doy grados. Pero acá en este caso vamos a dejar o sea, esta es la entrada de este cuadro. Y esta de abajo, esa que dice rango de salida, es el de la pelota. Entonces, el rango de mapeo lo que me va a hacer es em, hacerme esa proporción que yo se la voy a dar. Esa se la entrego yo y esa la vamos a generar es acá. Entonces acá me salen cuatro, ¿qué es? Cuatro parámetros diferentes para poder cuadrar eso. Entonces, como les digo, nuestra pelota, eso, o sea, estos dos que empiezan acá, inferior y superior, son los de la pelota. Y estos que dicen salida esto es lo del control. Los dos primeros son del control y los dos de abajo son de la pelota. Entonces, como ya lo vimos, entonces lo que necesitamos es mover nuestro control en una escala en Y de -50 a un parámetro de 50. Ese es el radio, ese es el parámetro que vamos a tener. O sea, entre -50 y 50 es el movimiento que yo le voy a generar al control. Ahora, cuando él está en -50, quiere decir que la Y nos va, o sea, si yo lo subo, la escala Y va a aumentar. Quiere decir que esta de abajo va a quedar en 1.23. 1.23. O sea, este 50 corresponde a este de abajo. Y este 50, -50 va a corresponder a este de acá. Acá en este entonces yo le doy -50 sería, dijimos que 0.8.
¿sí? Entonces, el menos 50 corresponde al 0,8, que es lo menos, y la entrada superior al 123, que es lo que está acá. Entonces ahí yo si yo lo subo, se sube la pelota, y ahí ya vemos que ya funciona y este se encoge. Pero acá me está cambiando la escala Y, pero no se me está aumentando de tamaño en los lados, ¿sí? Le doy control Z. Si yo le dejo acá en cero, creo que no cambie es acá donde tengo que cambiarlo. Acá entonces cero, yo lo pongo en cero, ahí es la posición normal. Aquí vemos que la pelota está en uno y se subió un tris. Listo. Entonces ya como vimos, aquí ya tenemos esto, ya vemos que si yo lo oprimo hacia abajo se me va a cambiar. Entonces para tener un control, o sea, que yo no lo vaya a espichar, que yo no lo vaya a espichar que más de la cuenta, ¿sí? O estirar más de la cuenta, entonces le voy a hacer acá en rigging, le voy a colocar una etiqueta de protección que lo que me da es restringir que solo se mueva en el parámetro que yo le doy. Entonces acá le voy a dar el límite de posición acá. Estas son de posición, acá está posición, rotación y escala. En este caso ese control se va a mover solo en posición y en la posición Y. Entonces le voy a dar que tenga un límite en el eje Y de -50 a 50. Entonces, cuando yo voy a manipular solo se me va a mover hasta a esos parámetros que yo le di. Entonces, están en -50 hasta 50. Acá lo vemos, acá en la parte, vemos que solo se nos va a mover ahí. Entonces, acá yo le doy cero y vuelvo a la posición normal. Y ya lo tengo. Ahora, vamos a hacer el control para la escala X. Entonces, en la escala X, lo que necesito también es el ancho y los parámetros o sea, de este no van a cambiar entre los tres va a quedar exactamente igual en -50 y 50 porque eso es lo que se va a mover nomás. Entonces ahora voy a la escala X, acá la pelota, entonces la escala es X es esta, esa es la que me va a aumentar. Va- Creo que ahí estaría, podría ser así. Entonces tengo 1,2 de ancho y tendría también que, o sea, si ya voy a hacer de una vez el de la escala Z, que tiene que ser exactamente a la escala que X,
porque él sigue siendo una esfera, si lo vemos desde la parte superior, cuando él se encoge, si lo dejáramos así, entonces solo se va a hinchar en el eje X, que aquí ya se hinchó, vemos cómo es acá el original, entonces tiene que también este quedar en 1.2 para que siga siendo un círculo. Aquí estaría entonces despichadito. Entonces eso es lo que vamos a darle. Entonces volvemos acá a 1, que es el normal. Y vamos a nuestros parámetros. Entonces voy a colocarle acá escala. Entonces como les digo, este no nos va a cambiar. Entonces cuando él está eh, espichadito, la pelota está con el encogerse, entonces se va a estirar de los lados. Entonces acá es al contrario. O sea, cuando esta disminuye, se aumenta en 1.23, y cuando disminuye entonces la vamos a dejar en 0.7. 0.7. Entonces, este es el de, o sea, este es el que tiene que concordar. Cuando yo estoy en la posición -50 del círculo del control, la pelota se va a hinchar hacia los lados en 123, y cuando se estira hacia arriba, que es el +50, la cintura de la pelota tiene que estar menos de la escala, entonces 0.7. Lo dejamos así. Y ahora entonces vamos a hacer lo mismo con esta de acá. Acá no, me equivoqué. O sea, esta es la escala Y, que era la que habíamos movido al principio. Entonces, en la escala Y tenemos, cuando está en -50, ya cuando él baja, también tiene que bajar acá. Es -50, entonces 0. Vamos a ver, 0.7, y acá es 1.23. 1,23. Que ese fue el primero que hicimos. Ahora sí, el que teníamos que cambiar era este. Entonces, todos estos tienen, todos los primeros, entonces, de -50 a 50, que es este que nos corresponde a nuestro control. Y el de abajo, entonces, cuando está en X, entonces cuando yo lo bajo, este tiene que aumentar, o sea, el ancho, que es lo que llamamos entonces 1.23, 1.23, y acá 0.7, 0.7. Este entonces es exactamente lo mismo. Vamos, -50 a 50. Y esta salida entonces acá pasa lo mismo. O sea, cuando yo estoy en el Y, cuando yo lo bajo,
este tiene también que aumentar. Entonces, 1.23, 1.23, y cuando él sube, se tiene que disminuir de 0.7. Entonces vamos a ver, tenemos nuestro control. Si yo lo bajo y si lo subo, entonces ya tendría mi control. Entonces acá tenemos, para volver a la posición inicial, entonces voy acá, le digo restaurar transformación, él vuelve a la posición normal. Entonces esto sería realmente lo que se realiza para este tipo de controles en Express. Como ven, es una cosa bastante lógica, o sea, no tenemos que hacer ni cálculos matemáticos ni nada, sino es solo la lógica aquí que le vamos a colocar. Como vemos, cuando nosotros usamos el expreso aparecen los aspectos que nosotros estamos manipulando. Acá vemos un cuadrito que se forma. Quiere decir que cuando yo tengo el control de escala, el expreso me está controlando la posición Y. Y si vamos a la pelota, vemos que la pelota el expreso está controlando las tres escalas, la X, la Y y la Z. Y eso sería prácticamente lo que es el control de nuestra pelota. Ahora lo que vamos a hacer es la animación, que ya va, o sea, con este control ya, ya podemos manipular lo que es el squash y el stretch. Ya no tengo que mover acá nada, solo con esto ya puedo controlar esto. Pero entonces vamos a generar un grupo para poder manejar la animación en el grupo y no en la pelota. Eso, como ya les había comentado en otro tutorial, al meterlo en el grupo es el que se va a afectar. Digamos que yo necesito quitarle la animación a la pelota, lo saco del grupo, porque el grupo es el que va a tener la animación. Pero antes de esto, entonces, como vemos, la pelota tiene su eje en el punto, acá en el punto de abajo, que está tocando nuestro eje en cero. Cero en todos en todo nuestro eje va a estar en cero. Entonces colocamos un objeto nulo, que es el que nos va a generar, con él vamos a generar nuestra animación. Entonces vamos acá a frontal y vemos que él automáticamente aparece acá en cero. Él automáticamente aparece ahí. Y lo que hacemos es entonces meter nuestros objetos, o sea, el control y la pelota en el nulo. Le vamos a dar pelota, pelota, pelota al grupo. Entonces, esta es la que vamos a manipular para nuestra animación. Entonces, no vamos a necesitar todos estos cuadros, entonces voy a colocarle solo 60.
Y ahora acá en esta posición cero le voy a dar un keyframe que va a estar en reposo. En el cuadro 10, ella sigue estando en esa posición, pero acá es donde va a tomar impulso para saltar. Entonces le puedo dar acá el keyframe porque la posición va a ser la misma, pero ahora nos vamos a nuestro control y le voy a bajar acá en esta posición, entonces tiene que quedar nuestro en cero. Veamos cero y grabo. Entonces vemos que ya tenemos acá nuestro primer. Pues ahora nos vamos al keyframe 20 y vamos a levantarla, pero no de acá. Vamos al keyframe 20 y nos vamos a la pelota y le vamos a dar un movimiento por acá. Grabo esa posición. Nos vamos al frame 12, que es cuando él va, o sea, ya coge la velocidad. Vamos al control y lo vamos a estirar. Le damos ahí en el. Acá entonces vemos nuestra órbita, pero entonces él tiene que tomar esa curva. Pero antes de eso, entonces vamos a irnos al frame 30, que es donde él va a aterrizar más o menos, a la misma distancia. Vemos acá en la, en la grilla, vemos que él inició acá y lo vamos a terminar acá, en la mitad. Grabamos esa posición y aquí ya se nos crea nuestra órbita y le vamos a dar acá entonces en el eje B, la rotación B, le damos la misma inclinación que viene en la órbita. Y aquí es cuando él aterriza. Entonces aquí nos devolvemos acá y acá en el cuadro 12 le vamos a dar la inclinación en B, clavo esa posición. Entonces, cuando él llega a este punto, nuestro control tiene que estar normal. Entonces acá le escribimos cero y ya tenemos nuestra posición normal y la grabamos. Entonces tenemos ya este, este y en el 30 ya la habíamos estirado, entonces, porque él todavía hasta ahora está llegando acá, no tiene contacto con el suelo,
no ejerce la presión a la pelota, entonces no se deforma todavía, o sea, no pierde esa forma alargada que lleva. Listo. Ahora, en el cuadro 33, él se va a encoger, grabamos la posición y lo que vamos a hacer acá, o sea, porque cuando él cae, se va como hacia adelante, o sea, cuando uno salta, se va uno como hacia adelante y grabo esa posición. Ahora en el cuadro 36 lo ponemos en cero, que ya toma la posición recta, grabo ese keyframe y acá entonces, cuando él llega acá, está alargado, acá se deforma, se aplasta y acá en el 36 lo voy a estirar, o sea, acá está en cero, acá estaría en cero, entonces lo voy a alargar un tris del impulso, se alarga un poco y en el frame 38 va a la posición normal, cero, y grabo. Bueno, entonces así ya tendríamos nuestra animación. Vemos, aquí en el esquema que les mostré al principio están las posiciones y los keyframes para lograr este movimiento. Entonces vemos que iniciamos con el naranja, que es en el frame cero, después em, el, el squash en el frame 10 y se rebota, o sea, se alarga, hay un stretch en el frame 12 y en el frame 20 toma la posición normal, en el frame 23 lo alargamos, llega así en esa forma, llega al frame 30, en el frame 33 se va un poco hacia adelante y entonces ahí tenemos un squash muy similar al de acá, el del frame 10, pero este va inclinado un poco hacia adelante por el impulso que lleva la pelota y va entonces al frame 36, que es un poquito más alargado, no está normal, es un poquito más alto y más encogido. Y en la posición 38 entonces tendríamos nuestra posición otra vez normal. Estos son los tres estados, sin incluir este que es un poquito el azul, que es un poquito más alto que el normal, para que haya como un rebote al finalizar. Acá en la parte de arriba entonces les muestro los parámetros que usamos al usar el expreso. Em, pues aquí tenemos el encoger,
y el estirarla, que entonces para que les quede fácil entender eh, el ejercicio. Cualquier duda, pues me lo dejan en los comentarios y trataré pues entonces de solucionar si tienen alguna duda. Espero que les haya gustado. Yo sé que esto les va a servir mucho para los que hasta ahora están empezando, eh, tanto en animación como en la herramienta de Express. Como les digo, no se sientan intimidados por, por la herramienta porque es bastante útil y no es difícil de, que- de lograr, es- o sea, facilitarnos con esta herramienta muchas de las tareas que tenemos que hacer, ¿no? Ya sería mucho más dispendioso ponernos a cambiar todos los aspectos en cada una de las posiciones. Cambia así puede ser mucho más rápido. Entonces, pues nos vemos entonces en un nuevo tutorial y les agradezco a los que me regalan su me gustas y también pues los que se han suscrito a mi canal. Allí pues encontrarán varios tutoriales de Cinema 4D. También tengo algunas cosas de dibujo y otras de animación 2D. Entonces espero que lo visiten. También tengo varias cosas de ilustración. Entonces, por favor, suscríbanse y regálenme sus me gustas. Entonces, les agradezco. Y nos vemos entonces en un nuevo tutorial de Cinema 4D.